7 creaciones mexicanas que el mundo copió y son necesarias en el día a día en el planeta. México cada vez me sorprende más, ya no solo por las veces que he videoreaccionado a México, sino también cuando viajé a México, cuando hablo con amigos mexicanos y cuando leo e investigo por mi cuenta. Hay muchos temas que me sorprenden en México, de los cuales van más allá de las videoreacciones. Hay muchos temas sobre México, pero México tiene mucho que decir y ha dado mucho al mundo. Y aquí os presento 7 de ellas. Amigos, quédense porque se viene algo épico. Empezamos con el número 1, Chinampas, las islas agrícolas que alimentaron a Tenochtitlán. Desarrollaron un sistema agrícola que sigue siendo admirado hoy en día por su ingenio, sostenibilidad y productividad. Las chinampas no eran simples campos, eran islas artificiales construidas en los lagos, especialmente en el lago de Texcoco, donde se ubicaba Tenochtitlán, la capital mexica. La ciudad estaba literalmente sobre el agua, con canales que la atravesaban como calles. Y los habitantes necesitaban una manera eficiente de cultivar alimentos sin ocupar tierra seca, que era limitada. ¿Y cómo lo crearon? De una manera muy sofisticada. Selección de terreno. Elegían zonas de lago con suficiente lodo fértil y profundidad adecuada. Colocaban estacas en el lago para marcar el perímetro. Luego entrejían ramas y troncos formando una especie de jaula flotante. Encima de esta mezcla se vertía una mezcla de lodo del lago y materia orgánica, creando un lecho fértil listo para plantar. Alrededor plantaban árboles como sauces o ahuehuetes, cuyas raíces ayudaban a mantener la Chinampa unida y protegida de la erosión. El resultado, islas artificiales de varios metros de ancho y de largo, perfectamente fértiles, que permitían cultivar varias cosechas al año, mucho más que la agricultura en tierra firme. Permitían cultivar maíz, frijol, calabaza, chiles, jitomate, flores comestibles. Su sistema de cultivo aseguraba que la ciudad pudiera sostener a cientos de miles de habitantes, sin depender de importaciones externas. Además, se integraba con la pesca y la cría de aves de agua, creando un ecosistema productivo y sostenible. Y aunque las chinampas fue una solución adaptada al lago de Texcoco, su ingenio ha inspirado a proyectos agrícolas alrededor del mundo, en Asia y Europa, que usan principios similares para huertos urbanos flotantes. En países con problemas de espacio, donde tienen poco suelo, usan las chinampas como modelo de agricultura regenerativa. Y no solo produce alimentos, también protege el ecosistema y el agua. Fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo preindustrial. Algunos restos aún se conservan en Xochimilco y hoy son patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. A día de hoy se enseñan técnicas de esta agricultura y de esto se inspira la agricultura moderna. Las chinampas sirven de modelo para huertos flotantes, acuaponía y agricultura en espacios limitados. Son un ejemplo de ingenio mexicano, ya por esos tiempos. Son un símbolo de cómo México resolvía problemas complejos con creatividad, sostenibilidad y conocimiento profundo de la naturaleza. Número 2. La vainilla. Ay, la vainilla, cuando estuve en México y probé la vainilla allí en México, qué barbaridad, nunca había probado una vainilla tan sabrosa. Y por esto me funaron en TikTok por hablar de la vainilla de México, que me gustaba más que la que he probado aquí en España. Me han funado, que ni os imagináis, pero es que México creó la vainilla, ahí empezó todo. La vainilla es un sabor mexicano que ha conquistado al mundo. Es uno de los sabores clásicos que hay para un yogur, para un helado. Está fresa, vainilla, nata, chocolate y algunos más como sabores clásicos. Pero es mucho más que el sabor de un helado, de un yogur o de un pastel. Es una flor delicada y única, muy compleja, que proviene de una orquídea llamada vainilla planifolia, original de México, sobre todo de Veracruz. Y lo curioso es que esta planta no produce fruto por sí sola. Por eso nadie durante siglos en Europa y en Asia podía cultivarla, porque requiere un insecto muy específico para polinizarla. Una abeja endémica llamada melipona, que solo existía en los bosques tropicales mexicanos. Y de ahí la dificultad, y de ahí que sea tan única, porque sin la abeja, la flor de vainilla florece, pero sin fruto. En México seleccionaban las mejores plantas, las orquídeas más sanas, con mejor floración. Aparte de las abejas, también desarrollaron una polinización manual natural que les ayudaba a obtener el fruto. La cosecha era muy cuidadosa, las vainas verdes se enrollaban, se mantenían en condiciones húmedas controladas. Es que esto tiene tela, ¿eh? Y luego se secaban lentamente, para así desarrollar un aroma dulce. Esto no era solo agricultura, era una combinación de ciencia y arte. Cada paso influía directamente en la calidad
y el aroma final. Originalmente se utilizaba para mezclar con el cacao, como símbolo de prestigio. Solo nobles, sacerdotes y gobernantes podían consumirla. Además, en ceremonias era algo muy especial. Y cuando vio esto el mundo dijeron, ¿qué pasa? Cuando fueron los europeos a México dijeron, ostras, ¿esto qué es? Lo queremos también. Y cuando los europeos llegaron a México, vieron la vainilla, quedaron fascinados, pero, sin embargo, no sabían cómo cultivarla fuera de México. Porque la abeja especial, la abeja melípona, no existía en otros continentes, y eso dio lugar a un monopolio natural. Así que durante siglos, México fue el único productor de vainilla del mundo. Pero en 1841, en la isla de Reunión, en el Océano Índico, un esclavo llamado Edmond Albius descubrió cómo polinizar la flor manualmente, usando un palillo para transferir el polen. Esto permitió que las colonias europeas cultivaran vainilla fuera de México. Y se usa para todo: postres, yogures, helados. Hoy el mundo entero consume vainilla, pero el producto es originalmente mexicano. La flor de vainilla solo dura un día abierta y debe ser polinizada en ese tiempo exacto, porque si no, no se desarrolla el fruto. A día de hoy, México sigue produciendo vainilla natural y sigue siendo el estándar mundial, el estándar de calidad mundial. La vainilla es la segunda especie más cara después del azafrán, justamente por la dificultad de su cultivo y procesamiento. El azafrán, que se usa en Valencia para los arroces, bueno, la mayoría de gente pues usamos no azafrán puro, ¿vale? Porque es carísimo. Con razón me gustó tanto cuando llegué a México, es que me voló la cabeza. Para mí la vainilla era un sabor promedio. Si había una tarta que llevaba, pues vale. Un pastel que lo llevaba, pues bien, un helado, pues vale. Pero claro, desde que fui a México, mi percepción cambió, ya lo conté en un vídeo. Y no solo se usa en alimentos, también se usa en perfumería, en cosmética y como aroma. La vainilla es uno de los productos más icónicos de la biodiversidad y cultura mexicana. Pasó de ser un ingrediente exclusivo a conquistar el paladar y los sentidos del mundo entero. La vainilla es mexicana, que no os lo nieguen. Sé por qué lo digo. Número 3. Bordados y textiles mexicanos. El lujo que inspira al mundo. Y es que México ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda y el lujo. Sí. Y esto a través de sus bordados y textiles artesanales. No son simples adornos hechos al azar, ¿eh? Representan siglos de historia, técnicas ancestrales y creatividad que han influenciado a diseñadores internacionales. Tienen raíces prehispánicas, como las mexicas, mayas y zapotecas. Usaban algodón, fibras vegetales para crear ropa, tapices y mantas. Los pueblos indígenas con ella desarrollaron métodos de bordado con relieve, punto de cruz, hilo fino, que requerían mucha paciencia, precisión y creatividad. Y cada diseño tenía un significado: historia familiar, posición social, tribu, ritual religioso. Era un lenguaje visual, y no me extraña porque a día de hoy se ve ese lenguaje visual en México, en las calles, en los vídeos a los que ha reaccionado, esos colores tan vivos que se ven en algunos locales, que se ve en la ropa, en vestidos folclóricos. Con la llegada de los españoles, los artesanos mexicanos ya integraron sedas, hilos metálicos y nuevas técnicas europeas, creando una fusión única entre tradición indígena y lo que llegó de Europa. Y esto originó los textiles de lujo, que hoy todavía inspiran a la moda en el mundo. Los nobles mexicas y españoles la usaban en ropa bordada en ceremonias, rituales y fiestas importantes, en tapices y decoración. Muchos textiles eran usados para altares, casas, templos. Usaban una combinación de colores, precisión técnica y simbolismo que hacía que cada pieza fuera una obra de arte. Y eso a día de hoy todavía se ve y se siente. A día de hoy, diseñadores de alta costura y pasarelas internacionales buscan inspiración en los bordados y textiles mexicanos. En Europa mismo, casas de moda como Dior o Chanel han incorporado bordados mexicanos en sus colecciones, inspirándose en colores vivos, flores, motivos geométricos. En Estados Unidos, diseñadores de moda y joyería también usan esas técnicas de bordado mexicano para vestidos, accesorios, alfombras. En Asia también han adaptado algunos diseñadores patrones y estilos de textiles para su colección de lujo.
para su ropa tradicional moderna. Y lo fascinante es que, aunque se copian motivos y técnicas, la esencia cultural mexicana no puede ser replicada completamente. No pueden copiar esa historia, ese simbolismo. Pueden hacer algo parecido, pero no es igual, y eso se ve y eso se nota. Cuando llegas a México, ese color se nota. Durante la época colonial, los textiles mexicanos eran tan valorados en Europa que se usaban como moneda de intercambio o regalos de lujo. Algunas técnicas prehispánicas, como el bordado en relieve, todavía se usan para crear vestidos de alta costura que ganan premios internacionales. Los bordados y textiles mexicanos sirven de inspiración para trajes de celebridades, alfombras rojas, colecciones de pasarelas en Nueva York, en París, en Milán. A día de hoy se ve mucho. A día de hoy se usa en la moda, en tapices, en manteles, cojines. A día de hoy, comunidades indígenas todavía siguen usando estas técnicas y enseñando a nuevas generaciones. Son un invento cultural y artístico en México, que el mundo admira, copia y adapta. Número 4. Y esta me voló la cabeza. El color rojo. Sí, antes del color rojo que se creó en México, el que se usaba para la ropa, el que se usaba era un color más apagado, no era tan vivo. Con el tiempo y con el sol se decoloraban más. Pero desde México había un color rojo muy intenso que llamó la atención del mundo entero. Y eso fue gracias a la gran cochinilla. Es un insecto muy pequeño, diminuto, casi microscópico, que vive adherido a los nopales. Y es originario del sur de México, especialmente Oaxaca y en algunas zonas de Puebla y Guerrero. Este insecto es fascinante porque es que, aunque parezca un simple parásito, tiene una magia dentro muy vistosa. Contiene en su cuerpo una sustancia que cambiaría el mundo de la moda, del arte y de la economía mundial para siempre. El ácido carmínico, que se utiliza para crear uno de los tintes rojos naturales más intensos y duraderos que existen. Los pueblos mesoamericanos, hace siglos, se dieron cuenta de que este insecto podía ser mucho más que un pequeño habitante de los nopales. Desarrollaron técnicas de domesticación y cultivo controlado. No se trataba solo de recolectar insectos salvajes. Ellos sembraban nopales específicos y seleccionaban cuidadosamente cuáles insectos eran aptos para producir el color, donde las hembras eran más valiosas que los machos porque tenían más ácido carmínico en el cuerpo. Y para obtener suficiente tinte se necesitaban miles y miles de insectos. De esto que fuera un producto tan valioso. Cultivaban los nopales, cuidaban a los insectos, los cosechaban en el momento exacto de su ciclo de vida y luego los secaban al sol o al humo. Y dependiendo de cómo lo hacían, hacía que tuvieran varios tonos y así se podían obtener diferentes matices del rojo. Se utilizaba para telas, pero también para pigmentos, pinturas. Antiguamente era un símbolo de prestigio y poder. Los tonos más intensos solo eran usados por la nobleza y los sacerdotes. Y este rojo brillante tenía un valor equiparable al oro, porque nadie más en el mundo, solo México, podía producir un color rojo tan intenso, duradero y de una forma tan natural. Y cuando los españoles llegaron a México, pues se sorprendieron con el tinte normal. Lo llevaron a Europa, se convirtió en un producto revolucionario, porque antes de la cochinilla los europeos solo tenían rojos apagados que se degradaban con la luz y con el tiempo, y el rojo mexicano se volvió indispensable para uniformes de soldados, vestimentas de reyes, pinturas de renombrados artistas europeos y textiles de lujo. Tan codiciado que durante siglos España controló su comercio como un secreto de Estado. La gran cochinilla, nada de pequeña cochinilla, la gran cochinilla literalmente movía economías y dictaba la moda de élite en Europa. Esto me gusta comentarlo porque se habla mucho del oro, pero del color rojo hace poco que tengo idea de esto. Me parece muy interesante. Y hoy en día, aunque se utilizan mucho los colores sintéticos, la gran cochinilla sigue teniendo un papel muy importante en alimentos como yogures, dulces, bebidas rojas o rosas, en cosméticos como labiales y rubones, en textiles de lujo, donde se busca un rojo natural y vibrante. Algo que no se puede conseguir con químicos. Y este invento es 100% mexicano y no se habla mucho. Es algo que sigue presente en la vida cotidiana de millones y millones de personas. Para hacer 1 kilo de este tinte que vale como el oro, se necesitaban entre 70.000 y 100.000 insectos. En el arte y la restauración también se utiliza, hace falta para restaurar pinturas antiguas, si no, no queda igual. Y así, una vez restaurados, ese color no se desvanece por la luz y el uso del tiempo. Número 5. El pavo, un invento mexicano que se comió el mundo. ¿En cuántas películas estadounidenses
Hemos visto el pavo como referencia en celebraciones de Navidad, ese pavo gigante ahí puesto con toda la familia y amigos reunidos. Pareciera que es de allí, pero no, es de México, procede de México. La domesticación del pavo viene de México. El mundo entero lo adoptó gracias a los pueblos mesoamericanos, pero viene de México. De nombre científico, Meleagris gallo pavo. Curioso nombre. Originario de México, principalmente del altiplano central y sur del país. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos como los mexicas y mayas ya lo habían domesticado. Es decir, no cazaban solo pavos salvajes, sino que los criaban en corrales, seleccionando ejemplares por su tamaño, temperamento y carne. Y la domesticación del pavo en México no fue nada casual. Era parte de un sistema agrícola y alimentario muy sofisticado. Elegían pavos más grandes y más robustos para reproducirlos. Tenían una crianza muy controlada. Los alimentaban de maíz, semillas y pequeños insectos. No solo eran alimentos, también tenían un significado simbólico en ceremonias religiosas, ofrendas y banquetes de élite. Y las comunidades intercambiaban pavos entre ellas, lo que permitió que se propagaran por toda Mesoamérica. Y gracias a este sistema, los mexicas podían mantener una fuente constante de carne rica en proteínas, sin depender solo de la caza. Cuando los españoles llegaron a México, en el siglo XVI, se encontraron con los pavos. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Los trajeron a Europa, donde rápidamente se convirtió en un ave de lujo y símbolo de festines. Primero se difundió en España y Portugal, luego ya llegó a Francia, Inglaterra, y fue más tarde cuando llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el pavo se convirtió en el plato estrella del Thanksgiving, tradición que hasta hoy celebran millones de personas, completamente derivada de una especie domesticada en México. Curiosamente, el pavo mexicano era diferente al que conocemos hoy, más pequeño, de plumaje variado y más robusto para su adaptación al clima del altiplano. Con el tiempo, en Europa y Estados Unidos se hicieron cruces selectivos para producir aves más grandes y con pechugas más carnosas. El pavo era tan importante en México que tenía un valor simbólico y económico y servía como moneda de cambio en algunas comunidades. La domesticación del pavo es anterior a la llegada de Cristóbal Colón a América, lo que significa que México fue pionero en criar el pavo mucho antes de que el mundo lo conociera. El pavo doméstico mexicano es literalmente un invento que alimentó el mundo. Y aunque hoy millones lo comen en Europa, en Asia y en Estados Unidos, su origen y domesticación fueron completamente mexicanos. Número 6. El jitomate, el rojo mexicano que conquistó el mundo. Muchos no saben esto, en España lo llamamos tomate y muchos ignoran que viene de México porque es algo tan usado en España y Europa que a muchos cuando les digo que su procedencia es mexicana se quedan con unos ojos como platos, como ¿qué dices? Pues sí, el jitomate viene de México. Aquí es muy usado, ingrediente para la pizza, se usa en ensaladas, se usa en tostadas para desayunar, es un alimento muy básico en Europa. De nombre científico Solanum icopersicum, originario de México y la región andina. Pero la variedad domesticada y tal como la conocimos hoy proviene principalmente de los valles de México y Puebla, donde los pueblos prehispánicos lo cultivaron hace miles de años. Y lo extraordinario es que este fruto tan común hoy en ensaladas, en salsas, en pizzas, fue inicialmente considerado venenoso por los europeos. De hecho, solo se usaban de adorno. Ese color rojo tan intenso confundía a los europeos y solo cultivaban jitomate para ponerlo de adorno. Los mexicas y otros pueblos mesoamericanos domesticaron el jitomate, seleccionando las mejores variedades salvajes. Los jitomates silvestres eran pequeños, de colores variados, amarillos, rojos, verdes, y eran algo ácidos. Tuvieron un cruzamiento controlado para mejorar sabor, textura, resistencia de plagas. Se integraron en la cocina diaria, en salsas, en guisos, en tamales, en combinaciones de maíz, parte esencial de la dieta mexicana y del mundo. Y gracias a estas técnicas, el jitomate dejó de ser un fruto silvestre para convertirse en un fruto de cultivo confiable y alimento nutritivo. ¿Y por qué los europeos pensaban que era venenoso? Cuando los españoles llegaron a México y vieron los jitomates, eran parte de la familia de las solanáceas, que incluye plantas venenosas como la belladona. Su aspecto brillante y rojo les parecía sospechoso y pensaban que si los comían les podría dar una intoxicación. No fue hasta siglos después que empezaron a probarlos cuidadosamente en Italia y España y descubrieron su sabor y versatilidad. Siglos después, el jitomate mexicano se exportó a Europa y luego por todo el mundo gracias a la gastronomía. Italia usa mucho el jitomate, se volvió esencial en su cocina
como base de pizzas, salsas de pasta y condimentos. En España y Francia se usó en guisos, sopas y como parte de la ensalada. Hoy prácticamente todo el mundo usa jitomate, y a diario, en alguna forma. Y es imposible imaginar la cocina sin él. Y es un fruto 100% mexicano. Y eso muchos no lo saben, pero tiene más de 2500 años en México. La palabra jitomate viene del náhuatl, chitomatl, que significa fruto con ombligo. El jitomate es un orgullo mexicano, un fruto doméstico que pasó de sospechoso y venenoso a un ingrediente indispensable del mundo entero. Vamos con el número 7, el chicle, el invento mexicano que masticó el mundo. El chicle, algo tan usado, algo que a los niños les encanta y a algunos adultos también nos gusta de vez en cuando mascar un chicle, pues viene de México, aunque su uso no era como el que se utiliza a día de hoy. Parece un invento simple, pero es sorprendente y les voy a explicar por qué. Originario de México, mucho antes de que alguien pensara en caramelos o cualquier chuchería. La base del chicle es una resina natural llamada sapodilla, proveniente del árbol Manilcara zapota, que crece en las selvas tropicales de México, sobre todo en la península de Yucatán y en el sur de Veracruz. Lo interesante del chicle es que, aunque hoy lo asociamos con dulces, los pueblos mayas y luego los mexicas no lo veían como algo simplemente para mascar pasando el tiempo. Era una sustancia viva, fresca y útil. Cuando cortaban la corteza del árbol, la savia blanca y pegajosa brotaba. Esa savia, al endurecerse ligeramente al aire, se podía masticar durante horas sin perder su textura. Se utilizaba en la higiene dental, masticar chicle ayudaba a limpiar los dientes y encías, y a día de hoy hay marcas de chicles que usan el producto así. Viene bien porque te vas al monte con los amigos, comes, no tienes ahí pasta de dientes y bueno, ese día pues te salvas. Mascas un chicle que tenga estas propiedades y va bien. Era un producto valioso y natural, totalmente sostenible, porque no se utilizaba ningún producto químico. El chicle llegó a Estados Unidos y Europa mucho después de la llegada de los españoles a México. Y a finales del siglo XIX, un estadounidense llamado Thomas Adams lo vio como un material interesante para experimentar. Al principio lo quería usar como sustituto del caucho, pero descubrió que masticándolo se mantenía fresco y elástico. Allí comenzaron a añadirle azúcar, sabores, para crear el chicle moderno que conocemos a día de hoy. La palabra chicle también viene del náhuatl, tzictli. Creo que lo digo bien. No lo sé, tzictli viene de ahí, que significa literalmente mascar algo pegajoso. Durante mucho tiempo, la materia prima del chicle de Estados Unidos y Europa venía directamente de México. A día de hoy el chicle se usa para mascar, para pasar el rato, esa forma de consumo, higiene dental, medicina. Algunos chicles contienen nicotina para ayudar a dejar de fumar. Y es algo totalmente mexicano. ¡Qué increíble, eh! ¡Qué increíble! Aquí he nombrado 7 creaciones mexicanas que hicieron de nuestro mundo un mundo mejor, que copiaron otros países para usar en su día a día, para que mejore su economía, para que mejore su gastronomía. Todo esto que he comentado sale de México y muchos en el mundo no lo saben y tienen que saberlo. Soy Marcos Barbas, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!